Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Iniciaremos nuestro estudio haciéndonos dos interrogantes. ¿Por qué escribió Juan su Evangelio? ¿Quería enfatizar los milagros de Jesús o algunas de las enseñanzas específicas del Maestro? Bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, Juan explica por qué escribió lo que escribió. Dice que, aunque se podrían escribir muchas cosas más sobre la vida de Cristo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Los relatos que Juan incluyó se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de Él. Es decir, el Evangelio de Juan fue escrito con dos propósitos. Primero, revelar la divinidad de Jesús. Segundo, fortalecer la fe de los creyentes. Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios y enfatiza que la salvación es alcanzada por medio de la fe en Él. El Evangelio de Juan es una invitación a conocer a Cristo de manera más profunda y a comprender el plan de salvación de Dios, resaltando la necesidad de una relación personal con Jesús para la vida eterna. Es de destacar que Juan escribió en un contexto en el que había muchas ideas erróneas sobre la naturaleza de Cristo, por lo que su testimonio personal buscaba corregir esas enseñanzas equivocadas y reafirmar la verdad del Evangelio. Como creyentes debemos subrayar la importancia del mensaje del Evangelio de Juan, ya que apunta a Cristo como el centro del plan de redención, una creencia fundamental de la teología. En este video y en las diferentes secciones vamos a examinar en el relato de Juan algunos de los primeros milagros de Jesús, desde cómo convirtió el agua en vino en una boda hasta cómo devolvió la salud al hijo enfermo de alguien, pasando por la curación del hombre en el estanque de Betesda. Juan llama señales a estos milagros. No se refiere a algo como una señal en la calle, sino a un acontecimiento milagroso que señala hacia una realidad más profunda. ¿Sabes cuál es esa verdad profunda que Juan deseaba resaltar? La verdad profunda era Jesús como Mesías. En todos estos relatos vemos ejemplos de personas que respondieron por fe, y sus ejemplos nos invitan a hacer lo mismo. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, la boda de Caná. Segundo, la segunda señal en Galilea. Tercero, el milagro del estanque de Betesda. Cuarto, corazones duros. Quinto, las afirmaciones de Jesús. La boda de Caná. Iniciaremos nuestro estudio leyendo el Evangelio de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua».
y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Teniendo en cuenta la anterior historia bíblica, responde: ¿Qué señal hizo Jesús en Caná y cómo ayudó así a sus discípulos a creer en él? La primera señal que Jesús hizo en Caná de Galilea, convirtió agua en vino durante una boda, fue muy especial, ya que esta señal tuvo varios efectos clave, especialmente en los discípulos. Mencionaremos los siguientes. Primer efecto clave: revelación de su poder y su naturaleza divina. El segundo, fortalecimiento de la fe de los discípulos. El tercero, simbología espiritual. En cuanto al primer efecto, revelación de su poder y su naturaleza divina, podemos decir lo siguiente. Esta fue la primera manifestación pública de la gloria de Jesús. Al transformar el agua en vino, mostró su autoridad sobre los elementos naturales, revelando que tenía el poder de realizar milagros, una evidencia de su divinidad. Juan dice que Jesús manifestó su gloria. En cuanto al segundo, fortalecimiento de la fe de los discípulos, podemos afirmar que, según Juan capítulo 2, versículo 11, se expresa lo siguiente. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Al presenciar este milagro, los discípulos comenzaron a creer más profundamente en que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. La señal sirvió para cimentar su confianza en Jesús como el Salvador prometido. Ver a Jesús realizar el milagro de convertir el agua en vino fue una evidencia favorable a la decisión de los discípulos de seguirlo. ¿Cómo no habría de ser esa una poderosa demostración de que él procedía en verdad de Dios? Probablemente no estaban hasta entonces preparados para entender quién era él realmente. En cuanto al tercer efecto, simbología espiritual, podemos concluir que, desde una perspectiva teológica, muchos ven en este milagro una señal simbólica del nuevo pacto que Jesús vino a establecer. El agua representa las antiguas costumbres rituales judías, mientras que el vino simboliza la gracia y abundancia del nuevo pacto que Cristo vino a inaugurar. Esto profundizó la comprensión de los discípulos sobre la misión de Jesús. Moisés era el líder de los israelitas y sacó a Israel de Egipto mediante muchas señales y milagros. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Fue a él a quien Dios utilizó para liberar a Israel de los egipcios. Fue, en cierto sentido, su Salvador. Dios profetizó a través de Moisés que vendría un profeta que sería como Moisés. Dios pidió a Israel que lo escuchara. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: «Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis». Ese profeta al que se refiere Moisés era Jesús, y en Juan capítulo 2, Jesús realizó su primera señal, que a su vez se remontaba a la liberación de los hijos de Israel de Egipto.
El río Nilo era un recurso clave y una deidad para los egipcios. Una de las plagas iba dirigida al río. Sus aguas se convirtieron en sangre. En Caná Jesús realizó un milagro similar, pero en lugar de convertir el agua en sangre, la convirtió en vino. Otro elemento que relaciona este milagro como un símbolo espiritual es que el agua procedía de 6 tinajas utilizadas para la purificación en los rituales judíos, lo que vincula aún más el milagro con los temas bíblicos de la salvación. Al relatar el incidente de la conversión del agua en vino y remitirse así al Éxodo, Juan señalaba a Jesús como nuestro libertador. ¿Qué pensó el encargado del banquete acerca del vino sin fermentar que le proporcionó Jesús? En efecto, lo sorprendió la calidad de la bebida y puesto que ignoraba el milagro que Jesús había obrado, pensó que habían dejado lo mejor para el final. El término griego oinos se utiliza tanto para el zumo de uva fresco como para el fermentado. Elena de White afirma que el zumo resultante del milagro no era alcohólico. Del pasaje de las bodas en Caná, podemos extraer 3 lecciones espirituales clave para nosotros los creyentes actuales. Primero, confianza en el poder y la providencia de Jesús. Segundo, obediencia a la dirección divina. Tercero, Jesús trae abundancia y transforma lo ordinario en extraordinario. En cuanto a la primera lección, confianza en el poder y la providencia de Jesús, podemos decir: María acudió a Jesús con confianza al faltar vino, aunque él señaló que su hora no había llegado. Ella confió y dijo a los sirvientes que hicieran lo que Jesús ordenara. Lección espiritual. Debemos confiar plenamente en Jesús, incluso cuando no entendamos su tiempo, ni entendamos lo que nos pida que hagamos. Él tiene el poder y la sabiduría para proveer, por lo que debemos entregarle nuestras preocupaciones, confiando en que actuará en el momento adecuado. Sobre la segunda lección espiritual, obediencia a la dirección divina, podemos decir lo siguiente: Cuando María les dijo a los sirvientes, «Haced todo lo que os dijere», ella mostró que la clave para experimentar el poder de Dios es la obediencia. Los sirvientes obedecieron las instrucciones de Jesús sin dudar, incluso cuando no podían entender completamente lo que Él estaba a punto de hacer. Lección espiritual. Para nosotros, la obediencia a la voluntad de Dios es esencial. Aun cuando no comprendemos completamente sus planes, debemos seguir sus mandatos con fe. La obediencia a Dios abre la puerta para que su poder se manifieste en nuestras vidas de maneras sorprendentes y milagrosas. Sobre la tercera lección espiritual, Jesús trae abundancia y transforma lo ordinario en extraordinario, es de resaltar que Jesús no solo transformó agua en vino, sino que lo hizo de manera abundante y con la mejor calidad. El maestro de ceremonias se sorprendió de que el mejor vino se hubiera guardado para el final, lo que simboliza la abundancia y excelencia de las bendiciones que Jesús ofrece. Lección espiritual. Jesús no solo suple nuestras necesidades, sino que lo hace en abundancia. Él tiene el poder de transformar lo ordinario, agua, en extraordinario, vino de excelente calidad. En nuestra vida, Jesús puede tomar las áreas más simples y comunes y transformarlas para su gloria, ofreciéndonos bendiciones que superan nuestras expectativas. Recuerda, este milagro en Caná nos enseña a confiar en Jesús en todas las circunstancias, a obedecer su palabra con fe y a reconocer que Él trae abundancia y transformación a nuestras vidas. La segunda señal en Galilea.
Jesús sana al hijo de un noble. Durante todo su ministerio terrenal, Jesús realizó milagros que ayudaron a la gente a creer en él. Juan registró estos milagros para que otros también creyeran en Jesús. A continuación, vamos a leer otra fascinante historia registrada en Juan capítulo 4, versículos del 46 al 54. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: «Si no viereis señales y prodigios, no creeréis». El oficial del rey le dijo: «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: «Tu hijo vive». Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: «Ayer a las 7 le dejó la fiebre». El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive», y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Sobre la anterior historia, respondamos la siguiente pregunta. ¿Por qué hace el evangelista una conexión con el milagro de las bodas? Juan relata el segundo milagro de Jesús en Caná de Galilea, donde sana al hijo de un oficial del rey. El evangelista Juan menciona explícitamente la conexión entre este milagro y el primero, el de las bodas en Caná, señalando que ambos ocurrieron en la misma ciudad. Esta referencia no es casual, sino intencional, y hay 3 razones por las que Juan establece esta conexión. La primera, demostrar la continuidad del poder y la divinidad de Jesús. La segunda razón, enfatizar que la fe es progresiva. La tercera, subrayar la misión del Mesías. Sobre la primera razón, demostrar la continuidad del poder y divinidad de Jesús. Al conectar ambos milagros, Juan subraya que el poder de Jesús no fue algo aislado o temporal, sino una muestra continua de su divinidad. Además, Juan, al relatar la segunda señal que Jesús hizo en Galilea, remite a la primera señal, la de las bodas de Caná. Es decir, Juan parece decir lo siguiente: las señales que hizo Jesús les ayudarán a comprender quién es Él. Luego añade: esta fue una segunda señal que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. En las bodas, Jesús transformó agua en vino, demostrando su poder sobre los elementos de la creación. En este segundo milagro, sana a distancia, mostrando que su autoridad trasciende el tiempo y el espacio físico. La referencia refuerza la idea de que Jesús es capaz de realizar actos milagrosos de diferentes maneras y en diferentes contextos. Continuaremos explicando la segunda razón de la conexión de estos 2 milagros: enfatizar que la fe es progresiva. Al principio, la respuesta de Jesús a la súplica del noble puede parecer dura. Entonces Jesús le dijo: «Si no viereis señales y prodigios, no creeréis». El oficial del rey le dijo: «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Sin embargo, este funcionario había condicionado su fe en Jesús a la curación de su hijo. Jesús, al leer su corazón, reconoció que el hombre sufría de una enfermedad espiritual más grave que la de su hijo. De repente, como un rayo, el noble comprendió que su falta de fe espiritual podría poner en riesgo la vida de su hijo. Ambos milagros tienen un enfoque en la fe. En el primer milagro, la fe de los discípulos fue fortalecida cuando vieron que Jesús
podía hacer lo imposible. En el segundo milagro, el oficial del rey confía en la palabra de Jesús sin ver el milagro de inmediato. Juan muestra un crecimiento en la comprensión y desarrollo de la fe. No solo es creer lo que se ve, como en Caná con el agua y el vino, sino también confiar en la palabra de Jesús aun cuando no se ve el resultado instantáneamente. Terminaremos esta sección hablando de la tercera razón: subrayar la misión del Mesías. El primer milagro en las bodas de Caná es uno de alegría y celebración, donde Jesús provee vino, un símbolo de abundancia y bendición. En el segundo milagro, Jesús cura al hijo del oficial del rey, un acto de sanación y vida, mostrando su poder sobre la enfermedad y la muerte. Es importante reconocer que los milagros no demostraron por sí mismos que Jesús era el Mesías. Otros han realizado milagros. Algunos fueron verdaderos profetas, otros falsos. Los milagros solo revelan la existencia de lo sobrenatural, pero no significan necesariamente que Dios sea quien los hace. Satanás puede hacer milagros, si por ello entendemos actos sobrenaturales. El noble, angustiado, se entregó a la misericordia de Jesús, suplicándole que curara a su hijo. La respuesta de Jesús fue tranquilizadora. Le dijo: Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Aunque el verbo griego está conjugado en tiempo presente en el original, vive, algunas versiones lo traducen como futuro, vivirá, pues se trata de lo que en gramática griega recibe el nombre de presente futurista, usado para describir un acontecimiento futuro, pero tan seguro como si ya estuviera sucediendo. El hombre no se apresuró a volver a su casa, sino que, como evidencia de su fe en Jesús, llegó a casa al día siguiente y descubrió que la fiebre había abandonado a su hijo el día anterior, exactamente cuando Jesús había dicho esas palabras. Recuerda, Juan podría estar mostrando cómo Jesús no solo viene a traer bendiciones materiales, vino y alegría, sino también a restaurar la vida y traer sanidad espiritual. Al conectar estos dos milagros, Juan subraya que la obra de Jesús es integral. ¡Qué razón tan poderosa para creer en Jesús! El milagro del estanque de Betesda. La siguiente señal que relata Juan tuvo lugar en el estanque de Betesda, registrado en Juan capítulo 5 versículos del 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: «¿Quieres ser sano?» «Señor», le respondió el enfermo, «no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Se creía que un ángel agitaba el agua y que el primer enfermo que entraba en ella quedaba curado. En consecuencia,
Los pórticos del estanque estaban abarrotados de personas que esperaban ser curadas en la siguiente ocasión. Jesús fue a Jerusalén y al pasar junto al estanque vio a la multitud que esperaba. ¡Qué espectáculo! Toda esa gente, algunos seguramente muy enfermos, esperaban una curación, que seguramente no ocurriría. ¡Qué oportunidad para Jesús! Después de haber leído el anterior relato y teniendo en cuenta que todos los que estaban junto al estanque querían sin duda recuperar la salud, surge la siguiente pregunta. ¿Por qué preguntó Jesús al paralítico si quería ser curado? Vemos que Jesús se encuentra con un hombre paralítico que había estado enfermo por 38 años y le pregunta, ¿quieres ser sano? Aunque puede parecer obvio que el hombre quisiera ser curado, la pregunta de Jesús tiene un significado más profundo. Veamos 3 razones por las que Jesús pudo haber hecho esta pregunta. Primero, invitar al paralítico a reflexionar sobre su situación y deseo. Segundo, resaltar la necesidad de fe y voluntad personal. Tercero, confrontar posibles excusas o dependencias. Sobre la primera razón, invitar al paralítico a reflexionar sobre su situación y deseo, podemos afirmar lo siguiente. Aunque el hombre estaba junto a la piscina esperando ser sanado, su enfermedad había durado tanto tiempo que tal vez había perdido la esperanza o se había resignado a su condición. Jesús lo invita a considerar si realmente desea una transformación en su vida, ya que la sanación implicaría también un cambio en su responsabilidad y estilo de vida. El hombre debía querer genuinamente esa sanación y todo lo que conllevaría. En cuanto a la segunda razón, resaltar la necesidad de fe y voluntad personal, podemos decir: Jesús no solo curaba físicamente, sino que buscaba una respuesta de fe en las personas. Al preguntarle si quería ser sano, le daba al paralítico la oportunidad de expresar su deseo y fe en el poder de Jesús para sanarlo, reconociendo que su sanidad dependía de algo más allá de sus esfuerzos o de las creencias populares sobre la piscina. Sobre la tercera razón que Jesús tuvo para haber hecho esa pregunta, ¿quieres ser sano?, era para confrontar posibles excusas o dependencias. El paralítico menciona que no tiene a nadie que lo ayude a llegar al agua cuando se agita, lo cual refleja una dependencia en un método o circunstancia externa. Al preguntarle si quería ser sanado, Jesús lo confronta con la necesidad de dejar de depender de esas soluciones y de poner su confianza en algo más grande, en este caso, el poder de Jesús. Cuando alguien ha estado enfermo durante mucho tiempo, la enfermedad se convierte en la norma, y por extraño que parezca, a veces puede resultar un poco inquietante dejar atrás la discapacidad. El hombre da a entender en su respuesta que quiere curarse. El problema es que está buscándola en el lugar y método equivocado, mientras aquel que hizo las piernas del hombre está de pie justo delante de él. El hombre no sabía quién le estaba hablando, aunque después de la curación comenzó sin duda a comprender que Jesús era, de hecho, alguien muy especial. El pensamiento inspirado dice lo siguiente: Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él, dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer a la orden de Cristo y todos sus músculos le responden. De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar, pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella, recibió fuerza. Recuerda,
La pregunta de Jesús no solo buscaba una respuesta directa, sino que invitaba al hombre a reflexionar sobre su verdadero deseo de ser sanado, a activar su fe y a superar cualquier resignación o dependencia en medios humanos. Con esto, Jesús mostraba que la sanación física iba acompañada de la sanación espiritual y de un llamado a la fe y a un cambio de vida. Corazones duros. Concluimos en la sección anterior que las señales, las maravillas y los milagros no demuestran por sí mismos que algo provenga de Dios. Pero, por otro lado, cuando en verdad proceden de Él, es peligroso rechazarlos. En esta sección continuaremos analizando otros aspectos del milagro de sanación del hombre paralítico. Para tal fin vamos a leer Juan capítulo 5, versículos del 10 al 16. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: «Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho». Él les respondió: «El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda». Entonces le preguntaron: «¿Quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda?». Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: «Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor». El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué lecciones podemos extraer de la asombrosa dureza de corazón de los líderes religiosos con respecto a Jesús y al milagro que acababa de realizar? Vemos la dureza de corazón en la reacción de los líderes religiosos ante el milagro que Jesús realizó al sanar al paralítico en el día de reposo. Los líderes religiosos, en lugar de alegrarse por la sanidad del hombre, los líderes se enfocaron en el hecho de que Jesús había violado las reglas del sábado al decirle al hombre que cargara su lecho. De esta actitud de los líderes religiosos, podemos extraer 3 lecciones importantes para nuestra vida espiritual. Primero, el peligro del legalismo religioso. Segundo, resistencia al cambio y a lo nuevo. Tercero, la ceguera espiritual puede impedirnos ver la obra de Dios y nuestra verdadera condición espiritual. En cuanto a la primera lección, el peligro del legalismo religioso, podemos apreciar lo siguiente. Los líderes religiosos estaban tan enfocados en la observancia estricta de las normas del sábado que perdieron de vista el propósito y espíritu de la ley. En lugar de alegrarse por el milagro y la restauración de una vida, se centraron en las reglas superficiales. Esto muestra cómo el legalismo puede endurecer el corazón, haciéndonos olvidar la esencia del amor y la misericordia. La lección que nos deja es que debemos tener cuidado de no poner las reglas por encima de las personas. La ley de Dios fue dada para nuestro bienestar y para reflejar su carácter amoroso, no para ser usada como un instrumento de juicio rígido. El amor y la compasión deben ser la prioridad en nuestras interacciones. En cuanto a la segunda lección, resistencia al cambio y a lo nuevo, se nos enseña lo siguiente. En los tiempos de Jesús, las curaciones eran permitidas en sábado solo en casos de emergencia. Este hombre había estado incapacitado durante 38 años, por lo tanto, su curación no era una emergencia. Además, ¿qué necesidad había de que cargara con su lecho? Alguien con el poder de Dios para realizar tal milagro también sabía sin duda que no estaba permitido cargar una estera en el día de reposo. Claramente,
Jesús estaba tratando de llevarlos a verdades bíblicas más profundas, más allá de las reglas y las regulaciones humanas que, en algunos casos, habían sofocado la verdadera fe. Los líderes religiosos no solo rechazaron a Jesús por sanar en sábado, sino que también se negaron a aceptar quién era Él. Jesús estaba revelando una nueva comprensión del propósito del sábado, pero su mente estaba cerrada a cualquier enseñanza que desafiara sus tradiciones. Esto los llevó a una creciente hostilidad hacia Jesús, incluso planeando perseguirlo y matarlo. ¿Qué aplicación espiritual podemos sacar? No debemos resistirnos al cambio ni a la obra transformadora del Espíritu Santo. A menudo, las personas pueden resistirse a los cambios, a aceptar nuevas creencias o a nuevas formas de entender y vivir la verdad, especialmente cuando desafían sus tradiciones preestablecidas. Como creyentes, debemos estar abiertos a cómo Dios obra y estar dispuestos a aprender, incluso si eso significa cambiar nuestra perspectiva. En cuanto a la última lección, la ceguera espiritual puede impedirnos ver la obra de Dios y nuestra verdadera condición espiritual. Aquí se resalta lo siguiente. Cuando Jesús se reveló al hombre que había sido sanado, éste dijo inmediatamente a los líderes religiosos que había sido Jesús. Sin duda, esa era una ocasión para alabar a Dios, pero en lugar de ello, los líderes perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Los líderes religiosos no pudieron reconocer que el milagro de Jesús era una manifestación del poder de Dios. Su celo por las tradiciones y su desconfianza en Jesús los hizo ciegos a la obra milagrosa que estaba ocurriendo frente a ellos. Estaban más preocupados por la violación del sábado que por la gloriosa evidencia de la presencia de Dios en la sanación del paralítico. La lección espiritual que nos deja es que la ceguera espiritual puede impedirnos ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas, en la vida de la Iglesia y en el mundo. Podemos estar tan atrapados en nuestros propios prejuicios, costumbres, tradiciones o interpretaciones que no percibimos la presencia, ni el poder de Dios, ni nuestra verdadera condición espiritual. Debemos pedir a Dios que nos dé ojos para ver y corazones para reconocer su obra en todos los aspectos de la vida. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué razón podían estar tan ciegos estos líderes religiosos? La respuesta más probable es que ello se debía a sus corazones corruptos, a su falsa creencia de que el Mesías los libraría de Roma y a su amor al poder y la falta de consagración a Dios. Todo esto contribuyó a que rechazaran la verdad que tenían delante. ¿Crees que como pueblo remanente podemos llegar a repetir esta triste historia de los líderes religiosos? Las afirmaciones de Jesús. El milagro del estanque de Betesda brindó a Juan una excelente oportunidad para destacar quién es Jesús. Juan dedica 9 versículos a describir el milagro y unos 40 versículos a describir a aquel que lo realizó. Terminaremos nuestro estudio analizando otro aspecto relacionado con el milagro de sanación del paralítico. Para ello vamos a leer Juan capítulo 5, versículos del 16 al 18.
Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Teniendo en cuenta el anterior relato bíblico, respondamos la siguiente pregunta. ¿Por qué persiguieron a Jesús tras el milagro que hizo en sábado? En Juan capítulo 5, versículos del 16 al 18, se nos dice que los líderes judíos comenzaron a perseguir a Jesús después de que sanó al paralítico en sábado. Las razones principales de esta persecución son dos. Primero, por la violación del sábado. Segundo, Jesús se igualaba con Dios. Sobre la violación del sábado podemos resaltar que el motivo inicial de la persecución fue que Jesús había sanado en sábado, lo que ellos consideraban una violación de la ley. Según la interpretación estricta de los líderes religiosos, realizar cualquier tipo de trabajo en sábado, incluido sanar a alguien, iba en contra de las normas del descanso sabático. A pesar de que el milagro trajo sanidad y alivio, los líderes religiosos veían esto como una ofensa, porque Jesús aparentemente rompía la santidad del sábado. Para los líderes judíos, el sábado era sagrado y su observancia estaba regulada por leyes detalladas. Los líderes religiosos judíos, especialmente los fariseos, habían creado 39 categorías principales de trabajo prohibido en sábado, conocidas como melajot, para regular la observancia de este día. Ellos creían que las acciones de Jesús estaban socavando su autoridad y la tradición religiosa que protegía la observancia del sábado. Sobre la segunda razón por la cual lo perseguían, Jesús se igualaba con Dios, podemos observar lo siguiente. La tensión aumentó cuando Jesús respondió a las acusaciones diciendo: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Esto enfureció aún más a los líderes, porque entendieron que Jesús se estaba igualando a Dios al llamar a Dios su Padre y justificar su obra incluso en sábado. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí hay una razón teológica, veámosla. En Juan capítulo 5, versículo 18, puede resultar inquietante porque parece decir que Jesús estaba quebrantando el sábado. Sin embargo, una mirada más atenta a Juan capítulo 5, versículos del 16 al 18, muestra que Jesús argumenta que su trabajo en sábado está en consonancia con su relación con su Padre. Dios no deja de sostener el universo en sábado. En consecuencia, la actividad de Jesús en sábado formaba parte de su aseveración de que Él era Dios. Al decir que Dios siempre está obrando, incluso en sábado, Jesús indicaba que su obra redentora y sanadora también era legítima en cualquier día. Al referirse a Dios como su Padre de manera especial, Jesús se colocaba en una relación única con Él, lo que los líderes religiosos entendieron como una afirmación de divinidad. Al leer Juan capítulo 5, versículos del 19 al 47, vemos que Jesús trató de ayudar a los líderes religiosos que lo aceptaran como el Mesías. Jesús ofrece una extensa enseñanza para ayudar a los líderes religiosos a comprender quién es Él y aceptar su identidad como el Hijo de Dios. A continuación, algunos de los puntos clave que Jesús utilizó para respaldar su afirmación, poderosamente atestiguada por el milagro que acababa de obrar. Primero, la unidad con el Padre. Segundo, el poder de dar vida. Tercero,
El juicio confiado al Hijo. Cuarto, los múltiples testimonios que confirman quién es Jesús. Jesús presenta una serie de testimonios que respaldan su identidad, tales como: el testimonio del Padre. Dios mismo da testimonio de que Jesús es su Hijo. El testimonio de Juan el Bautista. Juan anunció que Jesús era el Cordero de Dios. El testimonio de sus obras, los milagros, como el de la sanación del paralítico, son prueba de su identidad. El testimonio de las Escrituras. Jesús afirmó que las Escrituras, las mismas que los líderes estudiaban, daban testimonio de él. Escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Quinto, la falta de fe en Moisés y en las Escrituras. Y terminaremos resumiendo Juan capítulo 5, versículos del 19 al 47, resaltando lo siguiente. Jesús defiende sus acciones en 3 pasos. En primer lugar, explica su íntima relación con el Padre. Indica que él y su Padre actúan en armonía, hasta el punto de que Jesús tiene el poder tanto de juzgar como de resucitar a los muertos. Visite nuestra web, crecerenlafe.com, y apoye este ministerio adquiriendo el curso de teología para laicos Dios el Padre. Muchas gracias. En segundo lugar, Jesús llama a 4 testigos en rápida sucesión para que corroboren su afirmación. Juan el Bautista, los milagros que hace Jesús, el Padre y las Escrituras. Cada uno de estos testigos da testimonio en favor de Jesús. Por último, o tercer lugar, en Juan capítulo 5, versículo 40 al 47, Jesús pone delante de sus acusadores la condena contra ellos mismos, revelando el contraste entre su ministerio y el egoísmo de ellos. La condena, dice, provendrá de Moisés, aquel en quien han puesto sus esperanzas. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.